el espectro de este muchacho, visto por un guardia de seguridad sentado en el cubículo donde yo me sentaba. Siempre hay esta sensación de que hay alguien que te está observando desde la ventana. Tanto yo como mi esposa, porque no fui el único que lo experimentó. Malditos demonios, déjenme. Pues no era Jesús, era el demonio, o sea, horrible. Le veía yo la cara. Hasta un crucifijo que ella me cuenta que tenía en la cabecera de su cama, que de la nada empezaba a girar sobre su propio eje. Empezó a sentir que esta energía provenía de la máscara. Un ritual en el que le ponen esa máscara al líder. Le digo, no, falleció hace un mes. Ella empezaba a decir, malditos, me hicieron brujería, son unos brujos. Amigos, buenas tardes o buenas noches. Les habla Judith Trajan del podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo a un invitado muy especial. Él y yo estamos en un grupo secreto paranormal con más creadores de contenido y es la razón que yo empiezo a conocer de él. Él es Fer González del podcast Una historia antes de dormir. Fer, gracias por aceptar mi invitación. Es un honor tenerte aquí. Por favor, preséntate para mi audiencia. Dinos tus redes sociales. Háblanos un poquito de cómo empiezas este proyecto de Una historia antes de dormir. Hola, Judith, ¿cómo estás? ¿Es Judith o Judith? O como sea, o de las dos. Como gustes, porque mira, mucha gente me dice Judith, no tengo problema, como gustes llamarme, Judith, a veces me dicen Mira, Judy, a veces me dicen Jud, así es que no hay problema. no hay problema. Bueno, te voy a decir Judy, te voy a decir Judy, Sí, ¿va? ok. Antes que nada, Judy, pues muchísimas gracias por contactarme. Ya bien lo dijiste, estamos en el grupo secreto de creadores de lo paranormal, un grupo ultra secreto donde hay un montón de gente bien chida. La neta es que me encanta Sí. estar ahí porque seguido compartimos qué anda haciendo cada quien, en qué los episodios que están creando, y la verdad es que es bien bonito compartir esto con todos ustedes. Y me siento muy halagado de que en esta ocasión pues te hayas fijado un poquito en mí para que platicáramos. También darte la bienvenida al espacio de Una historia antes de dormir, porque este episodio va a salir en ambos podcasts. Y saludando, por supuesto, a toda tu audiencia de Crónicas de lo Inexplicable. Pues soy Fer González, como bien lo dijiste. Tengo ya un poquito más de 3 años creando contenido, Judy. Y ha sido un camino bien interesante, un camino bastante emocionante también, recorriendo pues historias de todo tipo, desde historias que encuentro en la red, historias que me cuentan, historias que yo mismo he escrito, que son completamente originales y que yo también he narrado y he sonorizado. Entonces, la verdad es que me encanta hacer esto por varias razones. La primera es que me cultivo mucho. Tú sabes que escuchando la perspectiva de alguien más, escuchando las experiencias de otras personas, te nutre un montón. Y eso me ha llevado también a, por supuesto, investigar sobre muchos temas, adentrarme en temas que a lo mejor antes pues había escuchado y se me hacían interesantes, pero nunca me había dado el tiempo para adentrarme e investigarlos hasta ahora que tengo el podcast. Entonces, ha sido un camino bastante bonito, un camino muy emocionante, y pues nada, feliz, encantado de estar acompañándote en este episodio. Y me gustaría que también ahora tú te presentaras, nos contaras un poquito de Crónicas de lo Inexplicable y quién es Judith Trajan. Claro que sí, claro que sí. Este va a ser una doble colaboración en Así un es. solo video, así es que matamos 2 pájaros de un tiro. Es Y, correcto. y bueno, presentándome para tu audiencia, mi nombre es Judith Trajan, como lo comentaste. Mi podcast se llama Crónicas de lo Inexplicable. Yo tengo 2 años que inicié con este proyecto. Más que nada tenía la iniciativa o traía por ahí el gusanito de escribir un libro. La sigo teniendo, sin embargo, pues por Órale, qué falta chido. de tiempo, sí, por falta de tiempo, yo ya tenía varias historias escritas, entonces empecé a checar ahí que audiolibros y empezar a investigar cómo poder hacer un libro. Entonces dije, pues un podcast, como no se me había ocurrido, es como que más rápido y bueno,
pensé, ¿verdad? No me consume tanto tiempo, que realmente pues sí te lleva, Sí, sí te lleva sí. tiempo. Es Yo un trabajo 24/7, gente que nos está em- escuchando. Esto no crean que es nomás de que ahorita que estamos grabando y ya, no. Toma un montón de tiempo preparar los temas, sentarte, grabar, editar, subir las imágenes. Entonces es un trabajo 24/7. y no remunerado, porque bueno, Ese es otro, ese es otro. en mi caso, bueno, apenas en Spotify como que ya empecé a monetizar. No es mucho ahorita, pero ahí voy poco a poco. Yo empiezo con audios, Fer, mis episodios, si vas a Spotify, tú puedes ver ahí, hay 2 temporadas donde es puro audio. Y Ok, como dices tú, pues era escribir la historia, leerla para escuchar que esté bien escrita, bien narrada y luego grabar, editar. Entonces, sí es un poco de trabajo ahí, pero igual lo disfruto, no sabes, muchísimo, porque a mí sí, estos temas me fascinan y pues como me han pasado muchas cosas en mi vida, mm, tengo un hijo que tiene percepción extrasensorial, que heredó de mi abuela materna. ok, Crezco ok. yo crezco yo en una casa enseguida de un panteón, donde pasaban muchas cosas y donde veo yo a mi abuelita peleándose con entidades. Entonces, mi papá por un lado ateo, no estábamos bautizadas, mi hermana y yo. Pasa una serie de cosas extrañas, espeluznantes. Tengo a mi hijo, tiene esta percepción, le pasan muchas cosas, entonces, pues claro que yo tengo demasiado material para hacer un libro. Entonces, bueno, algún día tendré el tiempo, ahorita por lo pronto pues tengo que trabajar y pues ahí está mi podcast, lo pueden encontrar pues en todas las plataformas más conocidas de podcast y en YouTube, así como ven el logotipo ahí, está el morado, es para español. Estoy traduciendo mis episodios en español, los de audio, los estoy traduciendo al De inglés. inglés. Ah, ok, a inglés. Y Perfecto. ese logotipo es color gris, pero ahí en YouTube pueden ver, está separado por playlist, inglés y español, Inglés y español. y por colores Ah, para que perfecto. pues no se confunda la gente. Ok, pues empezamos fuerte, ¿eh? Porque me está intrigando mucho todo lo que nos estás diciendo, pero antes tengo una pregunta. ¿Tú te escuchas? O sea, cuando grabas tus episodios o tus audios, ¿luego te escuchas o ya no te escuchas? Me escucho una vez, nada más, Ok, para ver cómo quedó en el momento que estoy preparando y voy a subir el episodio. A veces, no me doy cuenta que a lo mejor hice algún error, y cuando voy en el carro, por ejemplo, pongo y, caray, me escucho y digo: ah, "Uf", ok, ¿sí me ok. entiendes? Pero Te no. pregunto porque tienes una muy buena voz, Judith. O sea, realmente desde que empezaste, desde que abriste el video, desde que abriste este podcast, fue muy atrapante, es muy instantáneo ese momento en el que tu voz atrapa mucho. Entonces, yo, la verdad, no te voy a echar mentiras, no he escuchado, pero inmediatamente cuando terminemos esto me voy a ir a dar una vuelta a esos audios que dices que empezaste, porque ya me intrigó bastante todo lo que nos estás contando. Así que pues ya saben, vayan a seguir a Crónicas de lo Inexplicable, ahí están las 2 opciones, ya saben, también para tu audiencia, búsquenme en todas las redes sociales como Una Historia Antes de Dormir. Van a tener un montón pues sí, de contenido de varios tipos, les decía, desde historias inmersivas, desde pláticas con otros creadores. He tenido la oportunidad de colaborar con gente que admiro muchísimo, de podcast que admiro muchísimo. Entonces, pues hay bastante contenido. Pero tú dime, Judy, ¿cómo Sí. quieres empezar esto? Porque se va a poner bastante bueno, muy interesante, y ya estoy anticipando que de verdad va a haber bastante intriga y bastante misterio en este episodio. Sí, mira, Fer, a mí me gusta empezar light. ¿Por qué? Ok, Porque quiero que la gente empiece a agarrarle el gusto al episodio y vamos dejando como que al final, bueno, a mitad del episodio al final, las historias más espeluznantes, pues para que la gente se quede. Claro, hay que empezar también con algo pues que le llame la atención a la audiencia, ¿verdad? Porque si no se van a aburrir y se van a ir. sí, Entonces, yo quiero preguntarte, mira, te propongo que vayamos una y una. Yo va, me parece bien. quiero preguntarte, ¿tú cómo fue o cuál fue tu experiencia en la cual tú dijiste, este fenómeno paranormal existe? O, o si tú realmente no crees en ese fenómeno, no, nada más,
cuentas esas historias que te comparte la gente o que te gusta escribir. Platícame así un poquito rápido cuál fue tu perspectiva en ese aspecto de lo paranormal. ¿Crees o no crees? Ok, mira, yo me formé en las ciencias. Yo siempre me gustó desde chiquito los documentales de ciencia, de Discovery, de todo eso. Elegí una carrera científica, la biología. Siempre me gustó mucho todo ese mundo de las ciencias y hasta el día de hoy sigo siendo muy escéptico. Hay cosas que las veo desde una perspectiva que si no tengo las pruebas suficientes para afirmar algo, prefiero no creérmelo y tampoco comunicarlo de una manera, por ejemplo, te voy a poner el caso del meteorito. Bueno, no es un meteorito. Todo apunta que es un meteorito, pero no se sabe qué es. Este objeto interestelar que está próximo a llegar. No sé Ujú. si viste esta noticia. Sí, sí, Ah, sí, sí. perfecto. Está en todos lados. Sí, está en todos lados. Todo el mundo está hablando de este objeto, el 3I Me- Atlas me parece que se llama, detectado por un telescopio en Chile, si no me equivoco. Sí. Entonces, la ciencia no puede decir qué es, ¿correcto? O sea, no tenemos las suficientes herramientas para que se tome una muestra o haya un telescopio superpotente para que lo capte y poder decir, es una piedra, es un meteorito, es un cometa, ¿no? No podemos decir, ahorita la ciencia no puede decir qué es, ¿ok? Ok. Pero todas las evidencias apuntan a que se trata de un cometa. Uno muy raro, sí, uno que viene de muy lejos, claro, pero ¿qué pasa? Que cuando la ciencia no puede explicar algo, es cuando entra todo lo demás. Es cuando entra el misterio, cuando entra lo paranormal, cuando entran las explicaciones que dicen que es una nave extraterrestre, que es posiblemente es hostil y que va a atacar el planeta y bla, 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 ¿no? Entonces, yo, a pesar de que yo no me crea esa historia de que se trata de una nave extraterrestre y que por mi formación y por las evidencias que se tienen yo me vaya más porque es un cometa, así como la ciencia no puede afirmar que es un cometa o que es lo que sea, Ujú. tampoco puede decir que no Desmiente. es una nave. ¿Me Exacto. explico? Ujú. Entonces, todo lo que la ciencia no puede explicar ahorita, porque quizá en 100, 200, 300 años ya haya las herramientas para poder detectar esto mejor y poder decir, es esto, pero ahorita que eso no puede ser explicado es cuando entra todo esto. Y me parece que esa parte, creo que si todo tuviera explicación, Judy, como que si todo se pudiera explicar, sería todo muy aburrido. Pues sí, realmente. Sería como de que, bueno, pues, No habría no Sí, no habría habría, nada que debatir, ¿verdad? sí, no Nada habría que pláticas en fogatas, no habría esas pláticas con tus primos viendo películas, en fin, o sea, tiene que existir esa parte. Siempre va a haber algo que la ciencia no puede explicar, así siempre. es. Pero eso no significa tampoco que sea todo el tiempo o todos los casos que se trate algo de extraordinario, paranormal, de otra dimensión. A lo mejor es algo que ahorita no se puede explicar, pero después sí, pero mientras tanto a mí me encanta compartir estas historias porque creo que es esa parte del ser humano que nos hace conectar con otras personas. ¿Qué crees que me pasó? Ah, no, a mí también me pasó y fíjate que vi a mi tío y ya había muerto y fíjate que estaba en mi casa sola y vi esto o fíjate que estaba en mi trabajo y me pasó esto. Entonces, eso conecta y eso nos hace verdaderamente humanos. Porque si todo fuera como, pues no, lo que te pasó fue esto y esto y esto y ya y hubiera una explicación, pues sería todo muy aburrido. Entonces, lo veo con ambos ojos. Todas estas historias las veo con ambas perspectivas. Siempre intento en mis episodios abarcar ambas, abarcar tanto la posible explicación científica como la parte misteriosa o la parte que pudiera ser el factor paranormal. Okey, okey. Entonces, ¿y a ti en específico te ha pasado algo que tú no puedas explicar, que tú no puedas encontrarle explicación lógica, que vaya más allá de tu razonamiento? ¿Has experimentado? Sí, hay algunas que ya he platicado mucho, que los draculones seguramente ya se saben, pero hay una específicamente que de hecho no he platicado, como para mi podcast no la he compartido mucho en su momento porque fue algo muy personal, pero ahorita ya lo puedo platicar, más abiertamente. Fue una situación que yo viví con una vecina. Okey.
Mira, cuando yo llegué a vivir a mi casa, que es tu casa, Judy, y la de todos los que nos están escuchando, no es cierto, güeyes, no se la crean, no vayan a llegar ahí a tocar, ¿verdad? Todos al No. mismo Sí, tiempo ahí. no, cuando yo llegué allá a vivir a tu casa, la casa ya estaba construida, al lado había una señora. Esta señora, la primera impresión que nos dio a mí y a mi esposa, pues es que padecía de una enfermedad mental complicada. La señora vivía sola, la casa estaba muy descuidada, de repente empezaba a gritar de la nada, nos tiró bronca porque ella decía que esa casa no era de nosotros y que se la habíamos robado a no sé quién y empezaba a hablar de cosas que nos parecían muy, muy perturbantes. Ella empezaba a gritar cosas de brujería. Ella empezaba a decir, malditos, me hicieron brujería, son unos brujos. Luego de la nada, a altas horas de la madrugada, empezaba a gritar, malditos demonios, déjenme, déjenme. Entonces, eran Ay, cosas que para nosotros era bastante perturbante porque pues la teníamos al lado, ¿no? Pero hasta esto nosotros pensábamos, la señora está muy enferma, o sea, necesita ayuda, necesita medicamentos. Fuimos al DIF, fuimos a las instancias correspondientes a reportar, oigan, atiendan a esta señora porque de verdad puede ser peligrosa para ella misma o para otros y no está bien, la escuchamos gritar todos los días. sí. Y pues tú sabes que en México pues no se tapa el pozo hasta que se ahoga el niño. Y pues, ¿qué Sí, pasó con esta señora? desgraciadamente. Lamentablemente falleció. Ay, qué triste. Sí, lamentablemente falleció, pero la forma en cómo nos enteramos que esta señora había fallecido es una de las cosas que realmente me han puesto a pensar si lo paranormal, si los fantasmas, si el espíritu de alguien puede quedarse en este mundo, en esta dimensión. Porque ¿qué fue lo que pasó? Un día yo estaba pues, muy tranquilamente en la casa, quería hacer unas reparaciones en el techo, pero no tenía ninguna escalera. Entonces estaba en la parte del patio tratando de ver cómo subirme. Después dije, no, mejor tengo que conseguir una escalera. Y esta señora solía cantar. Cuando tenía ataques de pánico, cuando tenía ataques, no sé cómo llamarlos, ella empezaba a cantar una canción de iglesia, una canción sí, una canción religiosa. Religiosa. Y cuando estaba yo en la cochera tratando de ver cómo arreglar esto, empezamos, tanto yo como mi esposa, porque no fui el único que lo experimentó, empezamos a escuchar los cantos de la señora. Cuando ya se había muerto. Espérame, Ok. empezamos a escuchar a la señora. Y para nosotros fue como de, ahí sigue, porque llevábamos días sin escuchar nada. Total, me decido a ir por una escalera, voy con un vecino, le digo, vecino, hágame el favor de prestarme su escalera, mire, soy aquí, soy el vecino de la señora, de la que está solita, de la señora problemática, ya le decíamos porque hacía muchas, sí, era un problema para todos. Tristemente, las personas a veces cuando están enfermas, en lugar de ver la manera de ayudarlas y de apoyarlas, se vuelven una carga, un problema y no nos gusta lidiar con eso cuando debería ser completamente lo opuesto. Sí. Y la respuesta que me da el vecino me dice, sí, vecino, yo le presto la escalera. Y me dice, sí, es de la señora que está enferma, así que en paz descanse. Cuando él me dice esto, pues yo me quedo completamente helado. Yo corro a la casa, le digo a mi esposa, le digo, oye, la señora falleció. Y me dice, no, ¿cómo? Llamamos a la ambulancia, o que ella pensando que yo le había dicho que había fallecido en ese momento porque la acabábamos de escuchar. Y le digo, no, falleció hace un mes. Me dice ella, no puede ser. No puede ser. Se puso a temblar, nos pusimos, sí, yo casi lloro, yo no sabía qué hacer. Le digo, ¿qué fue lo que escuchaste? Me dice, la escuché a ella. La escuché cantando a ella. Le dije, es que yo también. Me dice, hay que prender una veladora. Prendimos una veladora y de verdad yo no he estudiado cuánto tiempo tarda una veladora en consumirse. No sé si una noche, si 2 días, lo que sea, no sé. Pero era una veladora normal, un vaso normal, de esos vasos que tienes en tu casa, güey, que nos estás escuchando, que seguramente tienes en tu casa, de esos vasos.
No te miento que fueron 2 horas y media y esa veladora ya no estaba. Se había consumido por completo. Ese día yo me quedé pues bastante pensativo y pensando si habíamos escuchado a alguien más que no fuera la señora, si mi mente me jugó por ahí alguna mala pasada y me estaba imaginando lo que estaba escuchando, o si lo que escuchamos pues de alguna forma fue el espíritu o energía atrapada de esta señora en esa casa que sigue ahí, la casa sigue ahí. Ya sus familiares ya salieron, ya que falleció, ya se están peleando la casa, ¿verdad? Casi Sí, no pues, pasa. qué raro. Sí, pero siempre que voy a entrar, las dos cocheras pues, tienen su barda, pero se alcanza a ver la ventana. Y siempre hay esta sensación de que hay alguien que te está observando desde la ventana. Oh my God, wow. Qué impactante historia. Me imagino que tú y tu esposa, bueno, a mí me hubiera pasado, yo no hubiera podido dormir varios días pensando, mm, no sé, es algo fuerte. Y yo creo que esa veladora, pues sí la necesitaba, pobre mujer. Sí, pues eso es lo que mi esposa me decía. Yo todavía como que me mostraba un poco, ¿cómo te dije? Escéptico. Sí, como que tratando de decir, no, pues a lo mejor escuchamos otra cosa, pero los dos fue como muy raro. Sí. Fue una de las cosas que realmente sí me movió el tapete, que sí me ha puesto a pensar si todas estas historias a lo mejor... yo creo que cada quien tiene su propia realidad, Judy. Yo creo que cada quien crea su propio mundo, su propia historia, sus propias verdades. Y eso no quiere decir que tu verdad sea mala o que no sea buena o que la mía sea más que la tuya o que la tuya sea mentira. O sea, no. Simplemente es tu percepción de la vida, son tus experiencias y eso es tan personal como nuestra propia esencia, como nuestra misma personalidad. Entonces, Sí, así es. Híjole, no, pues qué fuerte historia. Bueno, ahí te va la mía. a ver, sí, porque tú me platicabas de tu hijo, ¿verdad? Desde que me Sí, dijiste, desde ahí dije, ay, es que cuando se tengo trata de niños, tengo miles de historias de mi hijo. Él ahorita ya es un adulto, pero esta que te voy a contar en particular pasó justo cuando él era bebé. No tiene nada que ver con él. Y la quiero compartir, está en mis audios. De hecho, me parece que es la número 2. Yo trabajé en una empresa en Ciudad Juárez. Yo soy de esa ciudad. Bueno, yo nací en Puebla, pero me fui a vivir al norte siendo muy niña. Y siempre digo que soy de Ciudad Juárez porque fue donde he pasado la mayor parte de mi vida. Ahí estudié, ahí me casé, me divorcié, tuve a mis hijos. Bueno, ahí yo trabajaba en una empresa. No quiero decir el nombre, pero tengo mis seguidores y van a empezar a hacer van a cuenta. decir, Sí. Y ok, mira, esta historia te la quiero platicar porque es algo que yo vi en un video, Fern, que quiero compartir pues con tu audiencia. Se trata de un muchacho que muere, no ahí en la empresa, él enferma. Entonces, hay por ahí un tipo como que de leyenda o ritual cuando tú pones un altar de muertos. Al parecer, se dice, según las tradiciones mexicanas, ¿verdad? Que tú debes de esperar cierto tiempo después de que esa persona fallece. ¿Por qué? Porque no están invitados las almas a venir, porque se supone que cuando tú les pones ese altar es para ofrecerles aquella comida que a ellos les gustaba. Entonces, si está muy reciente esa muerte, ellos van a estar como confundidos de a dónde deben de ir, ¿verdad? oh, ok, ok, ok. Y te empieza a explicar ahí qué significa el agua que se le pone, qué significa la sal, todo. Bueno, ahí explico más o menos de qué se trata el altar de muertos. Nosotros le pusimos un altar de muertos a esta persona, a este muchacho. Le cambié el nombre por respeto, le puse Manuel, sin embargo no era su verdadero nombre. Y bueno, se dice que si tú les pones ese altar antes del tiempo establecido, puedes empezar a tener pues situaciones paranormales, ¿verdad? Que O sea, no, digamos como si el alma confundida regresa, pero se queda
y empieza como Sí, a... Ok, sí, algo así por el estilo. Ahí lo explico en en mi episodio al inicio, así rápido qué es lo que representa y qué no se debe hacer, debe de pasar, es que no me acuerdo exactamente cuánto tiempo. esto es muy interesante, porque yo no tenía ni idea, no tengo idea de esto. Muchas personas que nos estén escuchando seguramente ponen o acostumbran poner altares para muertos, entonces a lo mejor son cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta para, pues, Sí, evitar, como dices tú, que en algún momento tengamos algunas situaciones raras. sí. Ok, Bueno, entonces lo que pasa ahí en esa empresa, pues fíjate, y qué curioso, ¿eh? O sea, mm, yo atando un poquito cabos ya, de repente por ahí Tomás le manda un saludo, él me dijo, se me hace que tú sí tienes algo de lo que tu abuelita tenía, algo de percepción extrasensorial. El espectro de este muchacho, visto por un guardia de seguridad sentado en el cubículo donde yo me sentaba en esa empresa. ok, Entonces, resulta que el guardia va y hace su rondín. Estas oficinas estaban en segundo piso. Entonces, todo era de sensores. O sea, tú al entrar, al abrir la puerta para esas escaleras, ir hacia arriba, al abrir y al tú pisar, pues el sensor inmediatamente percibía el movimiento y se ujú, prendía la luz. ujú. Entonces se ve en la cámara, porque te digo, yo vi ese video, yo lo vi. A mí nadie me cuenta, yo lo vi. Y la razón que lo vi fue porque todo el mundo estaba hablando de eso en la empresa, de lo que había pasado. Ok, ¿ese video Entonces, no lo vas a mm, compartir? no, no lo tengo, no lo Ah, tengo, ok, Fer. Ese video, de esto que te estoy hablando, fue en el 2002, ok, no, sí, 2003, ya. ya hace tiempo. No, yo no lo tengo, ya hace bastante, te digo, mi hijo era bebé, mi hijo mayor. Ok, ok. Entonces, se ve claramente en el video donde el guardia, se ve la cámara así bueno, hay varias cámaras, pero una de las cámaras se ve claramente donde se le ve la cabeza al guardia donde entra caminando y empieza a dar pues su rondín, ¿no? Empieza a caminar por todos los cubículos y se ve que va y le toma varios minutos. Él pasa por ese cubículo que era el mío, pero él no ve nada en ese momento. Él hasta cuando ya da la vuelta y se ve que viene de regreso para salir por esa misma puerta, se ve claramente cuando él pues hace así como que una Se saca de mueca, onda. se saca de onda. Entonces es cuando él dice que ve a esta persona sentado ahí en ese cubículo con la computadora prendida. Y nada más que en la cámara, en esa posición, la mampara está tapando Lo que él está lo viendo. que él está viendo. Pero se ve claramente cuando el guardia empieza así, como cuando tú empiezas a platicar y mueves las manos así. Entonces el guardia dice que le empezó a preguntar, pues, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Eran las 12:40 y tantos de la mañana. Entonces que el muchacho le dijo, pues estoy trabajando. Le dijo, no, no, pero pues, ¿por qué estás aquí? A esta hora estás trabajando, pues a ver, ¿dónde está tu gafete? Y el muchacho le dijo, no, aquí todo el mundo me conoce. Y le dice, ¿de qué área eres tú? Le dice, soy del almacén. Él trabajaba en el área del almacén. Ajá. Entonces el guardia le dice, no, 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 tú no puedes estar aquí. Vente, vámonos, te acompaño. Se ve claramente donde él va caminando y se ve que pues va hablando con alguien, pero no se ve nada en la cámara, Fer. El guardia jura haber hablado con esta persona y en la cámara Ajá. se puede ver cómo él hace todos estos ademanes. Cuando abre la puerta, se ve como que le da el paso a alguien y luego se ve que pasa a él. Esta es la última cámara que se ve. Bueno, esa es la última toma que se ve ahí, perdón. Cuando él va caminando, dice que de repente se va por un pasito y se asoma a otra de las oficinas. Cuando voltea, ya no lo ve. Entonces, había otras escaleras que daban para el primer piso. Entonces dijo, pues ya bajó. Entonces, el guardia baja y está el otro guardia abajo y le dijo, ¿a dónde se fue?
Y pues el guardia que estaba en el primer piso le dijo, ¿a dónde se fue? ¿Quién? ¿Quién? Entonces le dice, pues el muchacho que venía aquí. Entonces dijo, Ay, se me no, enchinó pues la piel. sí, no, sí, todos, mira, en serio, todos los que vimos este video, así estábamos con la piel chinita, porque no podíamos creer cómo este guardia pudo describir a esta persona. Mira, él era muy chaparrito, pero, o sea, no, ¿El guardia o no, el chavo? el muchacho que murió, Ok, ok, sí, mi compañero, era chiquito, era tipo petit, o sea, ok, no enanito, pero tipo petit, o ok, sea, más chaparrito de lo normal de un hombre chaparrito. ok. Entonces, él lo describe perfectamente bien y pues no, obviamente no lo conoció, no lo vio nunca. Y resulta de que pues el hombre casi le da un infarto ahí cuando se da cuenta que pues que no estuvo hablando con nadie, porque el amigo, el otro guardia, Qué le dice, impactante. sí, le dice, me estás haciendo una broma, ¿verdad? Y le dijo, claro que no, el que me está haciendo la broma eres tú. Dijo, vamos a las cámaras, yo no te, aquí no tiene por qué venir nadie de las oficinas de arriba, puesto que no es hora de que haya gente trabajando ahí. Cuando van y ven, pues claro que el hombre casi se infarta de verse solo hablando Hablando. y se ve claramente cuando él le dice, o sea, hace las muecas de que a ver dónde está tu gafete, porque él es lo que dice a ver Parte de su trabajo, pues. exactamente. Entonces, pues no fue la única vez que lo vieron ahí. Otros guardias de seguridad en el almacén dicen haberlo visto. Diferentes, tú sabes que a esas personas les rotan a veces los turnos, incluso en diferentes empresas, o sea, no siempre están ahí de planta. Y pues hubo otro par de guardias de seguridad, una mujer lo vio también en el almacén, entonces pues te digo, para mí fue impactante porque pues yo lo conocí, yo platicaba con él, yo lo llegué a ver y de Fue algo muy repente personal, pues fue, también de alguna sí, manera. sí, yo no sabía, fíjate, le da una enfermedad, pues desgraciadamente que se sataniza mucho a la gente, que en los 80s se cree que, ay, que no me toques porque me vas a contagiar, cuando sabemos que eso no puede ser. Entonces, ese muchacho, fíjate, la empresa para la que trabajábamos lo trató muy bien, o sea, no demasiado bien, lo trató muy bien, humanamente bien, porque lo pusieron a hacer otras actividades para que no fuera tan extenuante ese trabajo de almacenista, de andar trayendo y cargando cajas o material, por lo mismo de su enfermedad. Entonces, esa es una de las historias que yo comparto y que te digo, yo vi ese video y está súper impactante ver que pues que el hombre está hablando solo, no se ve absolutamente nada. Dos cosas. Sí. La primera que me llama mucho la atención y que por supuesto que yo también he recibido bastantes historias de personas que trabajan como guardias de seguridad, ¿no? Creo que definitivamente es uno de los trabajos más complicados y difíciles, no solo por el hecho de las desveladas, no solo por el hecho del riesgo, no solo por el hecho de la seguridad, sino porque te enfrentas también a este tipo de situaciones. ¿Cuántos no hemos escuchado este tipo de historias, ¿no? De guardias de seguridad de hospitales, de guardias de seguridad de bancos, de guardias de seguridad incluso pues de cementerios, ¿no? Sí. Veladores. Yo recibí también hace bastante tiempo la historia de un guardia de seguridad en Colombia. Él me contacta y me dice, escuché tu podcast, llevo tiempo siguiéndolos y hay una historia que quiero contarte porque me está pasando en este momento y de verdad es que necesito contárselo a alguien y quiero que alguien me dé una explicación de qué es lo que está pasando porque yo no la encuentro. Él cuenta que también pues sí, vigilaba un edificio y había cámaras en distintas partes del edificio, incluyendo el área del estacionamiento, donde llegaban pues a estacionarse todos los que trabajaban en ese edificio y todo, ¿no? Entonces él dice que siempre cuando se aproximaba la medianoche, alrededor de las 12:30, siempre esas cámaras del estacionamiento comenzaban a activarse de una manera bastante rara, porque a él le llegaba una notificación cuando había cámaras que se activaban. Entonces, si él andaba dando un rondín, recibía la notificación, inmediatamente iba al cuarto donde tenían todas las cámaras para revisar qué era lo que estaba pasando, ¿no?
En la mayoría de los casos, pues era alguna persona que regresaba por algo perdido, o que se le había olvidado, o no sé, lo que sea. Sí. Pero él empezaba a recibir estas notificaciones de que una misma cámara en el estacionamiento se activaba entre 12 y 12:30 de la noche. Cada vez que él iba y al cuarto donde tenían, pues el cuarto de seguridad donde tenían todas las pantallas, no veía nada al principio y después empezó a detectar lo que él me describió en su momento como una sombra blanca. A mí se me hizo muy curioso porque pues una sombra no es blanca, ¿no? Yo hasta dije, ay, este cuate ya se las está inventando, ¿no? Y no sé qué, pero me pareció interesante, le seguí preguntando cosas, me siguió contando, me dice, es que no hay otra forma en que yo pueda describir eso. Me dice, pero te voy a mandar los videos Caray, para que tú los veas. Entonces yo dije, caray, a ver, pues mándamelos, ¿no? Pues sí me sorprendió bastante, porque efectivamente lo que se puede ver, yo lo describiría más como humo, como si de la nada, Judy y todos los que nos están escuchando, imagínense como si de la nada hubiera mucha neblina y de repente esa neblina se empieza a condensar en un solo punto hasta formar una especie de una figura. No voy a decir humano, no, porque de verdad es algo muy difuso, no se alcanza a ver bien en el video. Voy a ver si los puedo encontrar para enviártelo y que los puedan ver. Pero es como si todo este humo se agrupara de repente en una sola masa. Este humo comienza a atravesar la cámara hasta que se pierde atrás de uno de los pilares del estacionamiento. Y lo curioso es que del otro lado hay otra cámara y esa cámara no capta absolutamente nada. Solo es una cámara. Solo es una cámara. Él pensando que la cámara tenía algún defecto, hizo que la cambiaron y siguió pasando lo mismo. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, lo primero que les comentaba, las historias de veladores son muy comunes, las historias de guardias de seguridad son muy comunes, pero también hay un fenómeno que a lo largo de estos años, escuchando e investigando tantas historias, me he dado cuenta que pudiera existir, que es un fenómeno de aparición selectiva. Okay. No todos pueden ver las mismas cosas, ¿sabes? En este caso de tu historia, por ejemplo, el guardia de seguridad pudo ver claramente al joven, pero la cámara no lo detectó. Exacto. Es decir, que estas fuerzas sobrenaturales, vamos a llamarlas así porque no sabemos qué es y es como normalmente todos las conocemos, ¿no? Estas fuerzas sobrenaturales deciden qué las puede ver, cómo las puede ver y principalmente el quién. Hay gente que están en una misma habitación y dice, es que yo lo vi, ¿cómo no lo viste? No, yo no lo vi. O hay gente que dice, no vi nada, y luego checan el video y en el video aparece algo. Como si estas fuerzas decidieran. Es que, mira, Fer, lo poco que yo he aprendido a este punto, este término de percepción extrasensorial para mí es nuevo. Se le llamaba don, se le llamaba o se le llama el tercer ojo abierto, como gustes. Hay ciertas personas que son más sensibles o más sensitivas a este fenómeno que otros. Y te pongo el ejemplo de mi hijo. O sea, mi hijo, él... ¿Cómo descubriste? ¿Cómo fue ese primer momento en el que tú te diste cuenta, ay caray, algo está pasando? Cuando él ve a mi abuelita materna, la que precisamente tenía el mismo don de mi hijo. Y también esa es otra cosa que yo digo, ¿cómo él la pudo describir? ¿Por qué? Porque no hay una foto familiar donde esté mi abuelita. Hay contadas fotografías de ella y las contadas son de esas chiquitas que pues se guardan, que mi mamá tiene cuando mi abuelita era joven, que por angas o mangas no hubo una foto familiar que dijeras, mira, ella es mi abuelita. Entonces mi hijo no la llegó a conocer, o sea, mi hijo cuando mi abuelita se muere, yo ni siquiera me había casado. Entonces me la describe bien hasta cómo iba el mismo vestido con la que le enterraron a mi abuelita. Entonces, ¿Qué sentiste tú cuando me dio miedo, porque me dijo, o sea, ya eso que me platicó mi hijo ya tenía más o menos unos 10, 11 años, pero él ya tenía años diciéndome, es que yo veo esto, es que yo veo, entonces yo decía, ay, mi hijo, lo soñaste, esto, o sea, pues, mira,
yo sí les doy el consejo, esto ya lo saben mis seguidores, pero para los tuyos, créanle a sus hijos, porque si te dicen que ven algo, investiguen. Es importante porque, mira, lo creemos tan lejano, lo creemos tan imposible, lo creemos que, eso no existe, pero realmente existe. O sea, niños con esta percepción, con este tercer ojo tan abierto, ven tantas cosas. A mi hijo yo lo llevé con un psicólogo porque en la escuela me decían que tenía déficit de atención. Fíjate, mi hijo estando en donde quiera él veía cosas. Estaba de vacaciones, estaba en la escuela, donde quiera veía cosas. Incluso en la escuela me llegaba a decir, mamá, es que estaba el gato negro, que no. Yo le decía, mi hijo, pues es que un gato negro, eh, me quedo yo analizando, digo, por algo se distraía. Tantas cosas que me decía que veía o tantas cosas que decía que escuchaba, entonces pienso yo que a lo mejor era parte de, porque cuando yo lo llevo con un psicólogo me dice, no, pues está bien, nada más hay que canalizar, que se enfoque un poco más. Pero mi hijo, o sea, de 4 o 5 años, él tenía sueños, era sonámbulo, decía que las paredes de su cuarto cobraban vida, que salía una baba verde, que, o sea, miles de cosas, que veíamos sombras, que un hombre pasaba por su ventana, su cuarto era en segundo piso, o sea, muchas, muchas, muchas cosas. Pero el día que me dijo que vio a mi abuelita, ese día fue cuando yo me convencí de que, pues es cierto, mi hijo tiene esta percepción, me está describiendo mi abuelita cuando ya me había dicho miles de cosas. Y cuando ya de a tiro yo lo llevo con una bruja, es el día que me habla y me dice, mamá, tus oraciones no sirven. Yo me asusté porque dije, ¿cómo es posible que me diga eso? Alguien le había agarrado la pierna. La sintió claramente, era plena luz del día. Entonces, como pues yo crezco en un hogar católico, soy católica, mis hijos van a escuelas católicas, en la primaria, secundaria, van a estas escuelas, entonces siempre se les ha inculcado hacer oraciones. Entonces, que te diga tu hijo, tus oraciones no sirven, pues imagínate, o sea, la El magnitud impacto. sí. Entonces, te digo, pero, o sea, si yo hablo de esas cosas, o sea, podríamos durar 1 hora, 2 horas, porque aún siendo adulto ya no ve tantas cosas, pero las sigue percibiendo, las sigue sintiendo, sueña y son cosas como tipo hasta cosas premonitorias, Fer. Se llama Fernando precisamente mi hijo. Ok, Bello, sí, bello sí, sí, nombre. me habías dicho, sí, Sí. ok, Entonces, pero bueno, volviendo un poquito pues al tema de compartir historias. Ahorita que tú decías esta historia que te compartió este guardia de seguridad, ¿en qué quedó ese asunto? O sea, ¿tú tienes ese video, esa masa o esa, pues no sé si pueda llamarse masa, esa como humo blanco, sí, ¿se puede ver en el video claro o nada más sí. el... Ok, ok. No, sí, se ve muy claro. Él decía algo como que de repente a lo mejor el juego de luces podía hacer que se viera medio raro, pero lo que ya no cuadraba en el video y que sí se puede ver es que se ve cómo se traslada. O sea, cómo no está estático en la imagen, sino que se mueve. Entonces, yo la verdad ya no continúo, ese caso no lo he seguido. Después de eso yo le contesté, él me envió los videos, yo los videos los presenté en algún video, en algún en vivo, Ok. hablé del caso, conté su historia, pero después de eso ya no volví a tener contacto con él, ni él me volvió a escribir. Ha habido pocos casos de los que me han contado que sí, genuinamente he dado un seguimiento ya más personal con quien me ha contado estas historias. Uno de ellos es precisamente La Máscara. Esta historia te la voy a contar rapidito, también ya la he platicado, pero es una persona que seguía el podcast que recibió como regalo una máscara sudafricana. Caray. Su mamá y su pareja en ese entonces van de viaje al Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Ella les pide pues, tráiganme un regalito, hombre, ahí, Un algo, souvenir. sí, pero algo que sea genuino, Ok. que sea de allá.
Entonces ellos buscando por ahí en un mercadito de pulgas encuentran una máscara. Esta máscara la llevan con ellos, bueno, sí la llevan a México, se la regalan. Al principio todo bien, pero con el tiempo se dio cuenta que empezaban a suceder cosas muy extrañas en su casa. Y te estoy hablando desde sonidos, sombras, hasta un crucifijo que ella me cuenta que tenía en la cabecera de su cama, que de la nada empezaba a girar sobre su propio eje en la Híjole. madrugada. Dice que ella, aterrada, empezó a sentir que esta energía provenía de la máscara. Y me dice, me envió una fotografía de esa máscara, esa sí la tengo todavía. Yo empiezo a investigar más sobre esta máscara y me doy cuenta de que empiezo a hacer, te digo, a mí me encantan las ciencias, entonces empecé a hacer toda una investigación de qué significan, cómo se originaron, cuáles Okey. son los diferentes tipos de máscaras en las culturas africanas, y ahí empiezo a hacer una relación hasta que doy con una tribu en el Congo Ah, que caray. hace unas máscaras muy parecidas a la que ella me mostró. Entonces, es aquí cuando me doy cuenta que estas tribus hacen rituales para transferir la conciencia de sus líderes a los siguientes. Ujú. Es decir, si el líder de la tribu tiene todo el conocimiento, ¿verdad? Es el más sabio y todo, cuando él muere no quieren que esa sabiduría y esos conocimientos se pierdan y hacen un ritual para transferirle ese conocimiento al siguiente líder de la tribu. Y Okey. lo hacen a través de máscaras. Oh, Un guau. ritual en el que le ponen esa máscara al líder y por medio de la máscara le pasan su espíritu y su esencia y sus conocimientos y su sabiduría al otro. Inte Entonces, ahí platicando con ella, pues nos dimos cuenta que a lo mejor esta máscara pudo haber sido utilizada en uno de estos rituales y posteriormente alguien la regaló, la vendió, la compró y terminó en Sudáfrica, donde sus familiares, por azares del destino, se encontraron con ella y la compraron. Entonces, a través de esto es que ella logra contactar a un practicante de santería, Ajá. precisamente, él era africano, eh, perdón, y hace un trabajo que ella me describió para poder limpiar esta máscara de todos esos malas energías y malos espíritus. Y Y dice que se a partir de ahí se calmó, Oh, pero que posteriormente siguieron pasando situaciones relacionadas guau, con esa máscara. con esa máscara. Sí. Sí, es que hay que tener cuidado con los objetos. Ahorita que dijiste crucifijo, te voy a contar una historia rapidita de un crucifijo que yo compré. A ver, Pero antes de que se me olvide, otra bien rápida acerca de una cámara. Esto nos pasó a mi esposo y a mí. No lo he contado, tengo mucho tiempo, es más, no creo que no lo he contado. Me parece que lo saqué en audio. Vivíamos okey, en otra casa, fue la primer casa que compramos mi esposo, yo y yo aquí en Austin. Vivimos bueno, ese lugar, ese suburbio está al noroeste de Austin. Y fíjate que curiosamente había una cámara que siempre estaba con la pila baja o totalmente en cero. Entonces mi esposo, ya ves que te digo que es de IT y él trabaja para una compañía precisamente de instalación de comercial de sistemas de seguridad. Entonces decía, ay, qué raro y qué raro, y pues la cargaba y la cargaba. Entonces empieza a cambiarle la batería a otras cámaras, a rotarlas pues para saber si era la batería o era la o la cámara. cámara, ajá. Resulta que era la cámara la que estaba en ese preciso lugar, que era como la casa que vivíamos estaba en esquina y enfrente no había nada, había puros árboles, entonces tenía que tener un alcance más o menos bueno, pues, para verificar que nadie, pues, vaya a, pues, a brincarse, ¿verdad? Por seguridad. Entonces decía: "¿Sabes qué? Es que hay muchos movimientos". Ay, me habla mi mamá, pero ahorita le contesto. Había muchos, se activaba mucho la cámara si llegaban, por ejemplo, algún pájaro, o si como te digo, no había, casas, pasaba mucha gente paseando sus perros, o a sus niños en carriolas, entonces
pues esos movimientos hacían que la cámara se activara. Entonces mi esposo dijo, es por eso. Por eso, ok. Entonces le movió al perímetro, al área, para que no se activara, a menos de que esté ya muy pegado a la cerca, ¿verdad? A modo de que si alguien se quería brincar. Entonces pues ya no veíamos quién pasaba porque pues ya no se activaba la cámara. Siempre, pero siempre, Fer, se le agotaba la batería. Una de esas veces pues ya no le hicimos caso, ¿verdad? Seguía mi esposo, se compró una batería extra y la cambiaba seguido. Yo estaba en la cocina y él estaba en la sala así pegadita y estaba con su computadora y de repente me dice, de repente veo que se asoma por la ventana y luego se asoma por la ventana y ve su computadora y así le digo, ¿qué pasó? Y me enseña en la computadora, fíjate. Se estaba oscureciendo, eran como las 7 de la tarde, 8 era tiempo de calor, y se lograba ver en la computadora, en su computadora en tiempo real, enseguida del árbol, era justamente como una sábana, como como si hubiera hecho aire y si una sábana hubiera volado, exactamente, o hule o algo así. Entonces a mí me llamó mucho la atención esa imagen en la computadora y yo pues me asomé también por la ventana y no se veía nada. Y bien curioso porque él le hacía refresh aquí en la computadora y la imagen ahí seguía. Entonces dije, ay no, esto está muy raro. Entonces yo salgo para ver qué es lo que estaba, porque yo juraba que algo estaba ahí pegado al árbol. Se veía que se movía así poquito, y dije, algo se pegó al árbol. Entonces dije, ahorita se lo quito. Salgo y no había absolutamente nada. Entonces dice mi esposo que en lo que salí yo, se quitó la imagen de su computadora. Pero los dos vimos eso al mismo tiempo. Nomás en su computadora, no a través de la ventana y mucho menos yo saliendo. Bueno, no hicimos caso, dijimos, ¿quién sabe qué fue? Otros días, mi hijo, el menor, estaba aquí, mi sobrina, dicen ellos que estaban platicando y que él no sé qué le estaba preguntando a mi sobrina, le hizo una pregunta y los dos al mismo tiempo dice, haz de cuenta como si hubiera una voz aquí enseguida de nosotros, nos contestó, sí, debes de hacerlo. Porque estaban haciendo un juego en Minecraft, no sé qué estaban jugando. Y dice que los dos escucharon al mismo tiempo, era una voz de un hombre. Y entonces se voltearon a ver y, ¿escuchaste? Sí, pues sí, escuché. Entonces dice mi hijo que pues ellos les dio poquito miedo y se pusieron sus audífonos para no. Y dice mi hijo que él volvió a escuchar la misma voz de ese hombre, pero no escuchó bien qué era lo que le decía, pero escuchó que hablaban. Y ya no le quiso comentar nada a mi sobrina, pero todo eso fue ahí en esa misma área, pegado a la ventana donde veíamos, pues esa como, no sé. ¿Y dónde está la cámara? Donde estaba la cámara, exactamente ahí. Entonces, pues, nunca hallamos explicación. Esto es algo, pues, que ahorita me acordé, no supimos qué fue, pero algo ha de haber habido ahí, no sé. Duramos 2 años nada más en esa casa, nos cambiamos de casa. Pero esta del crucifijo, ya la conté y está muy fuerte. Yo fui a Zacatecas, me encontré ese crucifijo que me encantó, era rústico. A mí no me gustan las imágenes religiosas, no me gusta el Cristo con la sangre. El sufrimiento. No me gusta, no me gusta. Entonces yo no tengo absolutamente nada de eso. Entonces, este crucifijo era, la parte que correspondía a Jesús era nada más hierro forjado negro, pero era silueta, muy bonito, y hasta con su corona de espinas, pero sin rostro. Y tenía pues, o sea, el crucifijo, ¿no? Pues fíjate que me empezaron a pasar muchas cosas raras, Fer, a raíz de ese crucifijo cuando lo compré en Zacatecas. Y pues mi primer esposo, el papá de mis hijos, me dijo, ay, ¿dónde vas a poner eso? Dijo, pues no te checa con la decoración porque pues yo no tenía nada rústico. Y le dije, ay, no sé, pero a mí me gustó el crucifijo, me llamó mucho la atención. Entonces, algo te atrapó, sí, algo te llamó. Me llamó mucho la atención, te digo, yo no era de tener nada, no tenía nada rústico en mi casa.
Entonces, yo lo cuelgo en el pasillo y cuando yo estoy en mi recámara, cuando tenía la puerta abierta, lo primero que al despertar era ver el crucifijo. Pues empecé a soñar, Fer, tan horrible y tan espantoso que ese crucifijo se despegaba, así horrible, pero hacía unos movimientos grotescos y pues no era Jesús, era el demonio, o sea, horrible. Le veía yo la cara, bajaba en el piso, Ay. caminaba y no nada más caminaba, se burlaba, me volteaba a ver con una cara horrible y caminaba o sea, como una marioneta así grotesca, se movía horrible, bien feo. Entonces yo desperté, la primera vez que tuve ese sueño, desperté, ay Diosito, qué horrible sueño, y luego pues veía yo al crucifijo Lo ahí. veías. Entonces yo, no, es un sueño, ahí estoy haciendo oración, ¿no? Entonces pasaron varios días y así me empecé a sentir pues medio extraña, ¿no? No recuerdo exactamente cuántos días pasaron cuando regresamos de vacaciones y que puse yo ese crucifijo. Yo no recuerdo si fue luego o fueron, no me acuerdo. Hace muchos años también de eso. Entonces, pues mi hijo era bebé, precisamente yo tenía que dejar la puerta abierta porque yo lo acostaba en su cuarto y yo tenía que estar al pendiente por si él en la noche lloraba. Pues las siguientes noches de ese sueño, ay, yo ya no quería ni ver el crucifijo, me producía un miedo, Fer, que yo decía, no, qué horrible, o sea, ¿qué me está pasando? Entonces empecé a sentirme súper rara, y dije, no, a ver, me estoy sugestionando por ese sueño que tuve. Pero fui con un sacerdote, fíjate, fui y le dije, fíjese que me pasó esto y pues me quiero confesar, es que no es que haya hecho algo tan terrible, creo yo, ¿verdad? Pero me está pasando esto. Y me dijo, no te preocupes, esto es un sueño, no le hagas caso a los sueños. Entonces dijo, tráeme el crucifijo para bendecirlo, lo debiste haber traído para bendecir. Y le dije, no, pues es que no se me ocurrió realmente. Entonces, pues no recuerdo tampoco cuánto tiempo pasó después de que yo fui con el sacerdote, pero yo lo que me acuerdo es que otra vez tuve un sueño, no con el crucifijo, sino que yo salía de mi recámara y me dirigía a la recámara de mi hijo, y cuando yo abría la puerta veía lleno puras llamas, fuego, mucho fuego. No veía nada, pero yo sabía que ahí estaba, ya sabemos quién, el demonio, el diablo, y yo en mi sueño yo decía, no me vas a hacer nada porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Decía yo, pero en el sueño yo sabía que era eso. Y cuando despierto y otra vez digo, ay, otra vez un sueño horrible, porque estoy soñando esto. Pues quité el crucifijo porque me causaba, lejos de darme, pues no sé, o sea, bienestar, de sentirme protegida, pues me producía todo lo contrario. Entonces lo quité, Fer, pero fíjate, ahí te va la cosa. Yo tenía una señora que me ayudaba a limpiar, que fíjate que la tengo en el Facebook, ahora que me acuerdo, le voy a preguntar, bueno, es que hace tantos años de eso, jamás volví a encontrar yo ese crucifijo. Yo no sé qué pasó con ese crucifijo. No lo pude llevar a bendecir y luego me cambié de casa. Pero yo me acuerdo muy bien que cuando yo me cambié, yo lo busqué y yo no lo encontré. ¿Qué no lo encontraste? No sé qué pasó. No sé realmente, fíjate. Pues se fue el güey, camino, se bajó y se fue. Ay, Dios, a lo mejor. Oye, es tan intensa esta relación que existe entre lo divino y lo no divino, ¿no? Es muy raro cómo a veces personas que supuestamente han padecido de posesiones demoníacas también son personas muy religiosas, cómo es estas historias que realmente aterran de cómo de repente dicen y han mostrado videos donde supuestamente imágenes religiosas se mueven, cómo ha habido historias de situaciones en las que dentro de iglesias, dentro de recintos sagrados, pasan cosas tan horribles y tan del otro bando, pues vamos a decirlo de esa manera, que se me hace a mí tan interesante esta relación que existe entre cosas
pues sí, que suceden como lo que estás comentando, pero como a veces está relacionado con situaciones que deberían ser lo opuesto. Como dices tú, debería sentirme protegida, debería sentirme en paz y en bienestar, porque es una imagen que representa pues a Jesús, ¿no? Al Exacto. amor, pero fue totalmente lo contrario, fue una pesadilla y fue algo que te tuvo intranquila y que te llevó a la desesperación. Sí, horrible. Fue horrible, fíjate, yo sí creo que los sueños tienen un significado. Yo sí sueño mucho, muchísimo pero bueno, pues, a ver, tu turno, Fer. Compártenos alguna historia que tú quieras aquí, platicarnos, porque yo ya platiqué 2. Sí, mira, esta última que te voy a platicar no es una historia, personal, ni que me hayan contado. Okey. Es más bien un misterio. Perdón, que yo he estado investigando mucho, me llamó mucho la atención desde que lo busqué, pero no sé si tú has escuchado de lo que sucedió en El Paso Dyatlov. Sí. Bueno, exactamente ese misterio a mí me llamó muchísimo la atención. Si ustedes tienen chancita, los que nos están escuchando, nos están viendo, de repente métanse como a investigar todo este rollo, porque está bastante interesante. Hay algunos que dicen que ya se le pudo dar una explicación a lo que ocurrió, otros mantienen que pues fue algo siniestro, paranormal, misterioso. Pero esto me llevó a investigar algunos de los lugares más misteriosos Ujú. del planeta. Okey. Lugares llenos de situaciones raras, de situaciones paranormales, de situaciones que no han podido ser explicadas. Y di con un lugar que el día de hoy quiero compartirte, Judy, que le quiero compartir a tu audiencia y también a los Draculones, por supuesto, que es el Triángulo, no de las Bermudas. Ese ya lo conocemos bastante bien y de ese ya se ha hablado mucho. Del que les quiero contar un poquito es del Triángulo de Alaska. ¿Habías escuchado tú de Sí. esto, Judy? ¿Qué has escuchado sobre esto? Mira, yo, Fer, a mí me encantan todos estos temas. El Paso Dyatlov. Yo no nada más veo películas, veo documentales. Y yo vi este documental, creo que en el Max, HBO, está como hay varias teorías del Paso Dyatlov, Sí. pero, hay varias teorías, porque sí, estas personas mueren en circunstancias bastante extrañas, Ajá. se A ver, salieron. danos un poquito a lo mejor habrá quien no sepa nada de este misterio, pero si nos puedes dar un poquito de contexto de qué fue lo que pasó, así rapidito para que sepan de qué estamos Sí, hablando. sí, estos eran unos jóvenes, eh, en Rusia, me parece, en los montes, por Nepal, por ahí. Urales. Sí, ujú, van, hacen una, pues, una expedición, eran puros jóvenes. Esto pasó en los años, ¿qué fue? 50 más o menos, 60, Fer. Sí, sí, sí. Y ellos van y empiezan a escalar estas montañas, obviamente, pues, esa área es muy fría. Ellos llevaban sus casas de campaña y todo, 1959 es y el año algo así. exacto. Total que ellos los encuentran, en unas condiciones tan extrañas, mueren de una forma tan terrible, hasta parece como si algo, pues, los hubiera, híjole, es que no quiero ser tan gráfica, pero, como si alguien los hubiera golpeado a tal forma que sus cráneos quedaron deformados. Hacía tantísimo frío y estas personas fueron encontradas afuera de sus campañas, sin calcetines o sin chamarra. O sea, si tú te pones a pensar, algo pasó, algo vieron que no tuvieron tiempo de ponerse la chamarra y salir corriendo, o sea, algo súper extraño. De ahí, Fer, yo vi otro documental donde, vas a ver, les voy a escribir, no me acuerdo el nombre. Es una persona que se dedica a hacer este tipo de expediciones y empieza a platicar cómo personas empiezan a experimentar, unos sucesos como, mm, sangramientos nasales, como que en esa área hay algo en el ambiente que probablemente haya hecho que
pues que no sé, murieran estas sí, personas. que murieran estas personas y que a lo mejor en su desesperación salieron corriendo en un ataque tipo de ansiedad, porque así es como describe esta persona, que ella empezó a sentirse y que ella no podía auxiliar a esta persona que estaba en este tipo de, pues ahora sí que ella no sabe explicar si fue un tipo de como ataque de pánico, ataque de ansiedad. Eso fue lo que yo vi en este documental, me llamó mucho la atención. Sí, yo también Le vi esa debo, explicación, lo- sí, sí, de que había como una especie de ondas sonoras o algo que en en ese punto en las montañas sí, provocaba que pues que tú te volvieras loco, o sea, sí, que escucharas esto. Es como cuando los perros escuchan estos sonidos infrasónicos y que pues reaccionan inmediatamente, aunque tú no lo estés escuchando porque es una onda de sonido muy baja. Algo parecido, pero a mucha más grande escala y en las montañas, ¿no? Ahora ya hay quienes dan una explicación o intentan dar una explicación porque jamás vamos a saber qué fue lo que realmente pasó ahí, pero diciendo que se trató de una avalancha repentina. Déjame decirles el nombre porque de hecho por aquí lo tengo porque me pareció bastante interesante. Este, pero esto bueno, que trataron de explicar se llama, ya lo tengo por aquí, avalancha de liberación retardada. ah, caray, De hecho, hay un artículo científico muy bueno, Judy, que te recomiendo y les recomiendo a todos que consulten si les interesa más sobre esto, sobre el paso Dyatlov, que se llama Mecanismos de liberación e impacto de avalanchas en el incidente del paso Dyatlov en 1959 y fue publicado en una revista de comunicaciones, tierra y medio ambiente. Entonces, ok, lo que supuestamente sucedió es que ellos cavaron en la nieve para poner su tienda de campaña, de manera que quedó nieve por encima de ellos y por abajo. Entonces se fue acumulando nieve por encima y había una capa muy inestable debajo de esa nieve que se empezó a acumular y ok. de repente hubo un deslizamiento que provocó que quedaran atrapados y en esa desesperación fue que salieron, que intentaron correr, que intentaron como saber qué es lo que estaba pasando porque fue todo tan rápido que no sabían qué estaba pasando y que supuestamente eso fue lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Como te decía, pues jamás vamos a saber con certeza qué fue lo que ocurrió. Pero bueno, precisamente te decía, esto fue lo que me llevó a investigar. Lo pienso presentar más ampliamente en otro Sí, episodio, pero les quiero compartir el día de hoy un poquito sobre el Triángulo de Alaska, Alaska. porque eso me pareció a mí bastante interesante. Otro lugar, Alaska, ¿no? Hay tantas. Hace poquito hubo una serie que se volvió bastante popular, la de True Detective en Netflix, de precisamente de pues un misterio en Alaska. ¿Qué sucede y por qué se le llama el Triángulo de Alaska? ¿Qué rollo con esto? Pues ahí les va. Desde los años 70, más de 20,000 personas han desaparecido en esta región sin explicación. Estoy hablando de una región que abarca desde Anchorage hasta una comunidad, un pueblo que se llama Yenú, y después hasta las profundidades del Parque Nacional de Nali. Es decir, estos tres puntos son los que conforman este triángulo. Ok. Y desde los 70 han desaparecido más de 20,000 personas en esta región, sin explicación. Hombres, mujeres, niños, turistas, montañistas e incluso aviones enteros, como un avión en el que viajaba un congresista de los Estados Unidos, Hale Box, en el 72. Este avión jamás fue encontrado, ni siquiera con ayuda. Obviamente, al tratarse de un congresista y de alguien importante del gobierno, obviamente que lo buscaron, y no lo buscó uno ni dos, sino más de 40 aviones militares que rastrearon cada rincón de la zona donde supuestamente desapareció este avión, que además pues no era un avión pequeño, era de buen tamaño. Hay quienes hablan de vórtices de energía, de portales dimensionales escondidos entre los glaciares. Hay quienes dicen haber visto luces en el cielo que flotan en silencio y arrastran todo lo que tocan. Y los pueblos nativos tienen sus propias historias. Y esta parte me encanta, Judy, cómo a veces nosotros percibimos diferentes fenómenos paranormales, pero hay los pueblos nativos de esos lugares, los perciben de una forma completamente distinta. Ok. Según las tradiciones de los pueblos Tlingit, una entidad conocida como Kushtaka
Imagínense los que nos están escuchando como, sí conocen las nutrias, ¿no? Que son como perros de agua, ponle tú Sí. así medios delgados que nadan. Pues esta criatura mitológica de los Tinglit es el Kushtaka, que es mitad nutria y mitad humano. Y Caray. ellos cuentan en sus historias que atrae a los viajeros imitando las voces de sus familiares. Wow. Nunca había escuchado eso. Sí, es decir, que si tú vas caminando así, en la noche, visitando el Parque Nacional o haciendo cualquier cosa, es probable que escuches la voz de alguien que conozcas y te dejes atraer por eso, porque obviamente dices, ah, caray, qué raro, ¿no? Y te encuentres con esta criatura que ellos dicen que es la culpable de muchas de las desapariciones. Wow. Pero ¿qué pasa, no? También te decía, me encanta verle los dos lados a una misma historia. Hay un montón de científicos especialistas en el área de psicología y psiquiatría que dicen que lo que sucede en Alaska, y principalmente que se relaciona con muchas de estas historias, es pues que tiene que ver las condiciones geográficas, pero que también tiene que ver cómo la falta de sol, la falta de iluminación durante tantos meses al año Tantos cuando es meses. invierno afecta mentalmente a las personas, provocando que éstas padezcan enfermedades mentales o que de repente se expresen enfermedades mentales en ellas que probablemente las lleven pues sí, a una especie de periodos catatónicos en los cuales simplemente se pierdan. Eh, Estudios, por ejemplo, como hay una que se llama Alaska Tribal Health, revelan que el aislamiento prolongado también de gente que vive solitaria y cómo la falta de luz solar en el invierno y todo esto alteran de manera ya estudiada el comportamiento humano. Sí. Entonces, aquí es donde Entra la ¿por cuál nos interrogante. vamos? ¿Por Así cuál es. nos vamos? ¿No? Hay monstruos, hay situaciones paranormales, hay vórtices, hay abducciones, o realmente se trata más bien de otra explicación que pudiera ser más razonable. Y es que las estadísticas están bastante cañonas porque solamente en el 2007 Alaska tenía 4 veces más desapariciones por cada 100,000 habitantes que cualquier otro estado en los Estados Unidos. Fíjate, sí, se escucha demasiadas historias en Alaska y hay muchos programas, así se llama el Triángulo de Alaska. Y simplemente también esta película del Fourth Kind, ¿la has visto? Sí, 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 el cuarto Este, contacto, ¿no? En sí. español. Entonces, al principio te la pintan como que es un documental que fue real, pero ya después, bueno, yo empecé a investigar y no fue algo real, pero sí encontré lo que tú dices. Hay muchas desapariciones y mucha gente, pues, su medio de transporte ahí, ahora sí que es el avión. No hay manera de que te transportes de muchas de las islitas o ciudades en Alaska, Exacto. entonces se desaparecen y sin dejar rastro alguno, entonces empieza la incógnita, empieza la teoría de tipo el Triángulo de las Bermudas, que hay un portal y que pues no sé, que las condiciones de Alaska que se dan, que para que los objetos voladores no identificados, bueno, etcétera. Entonces, hay demasiadas teorías, pero sí hay demasiados misterios que sí también son muy interesantes y a mí me encanta ver todo ese tipo de documentales. Sí, a mí igual. Pues bueno, quería aprovechar la oportunidad para compartir esto con tu audiencia, Judy, contigo, invitarlos desde ahorita a que todos vayan por favor a suscribirse a mi canal porque muy pronto estaré presentando este video, los lugares más misteriosos del planeta. Así como el Triángulo de Alaska, hay muchos otros lugares en los que han pasado cosas muy raras que no han podido explicar y vamos a hablar, voy a platicarles sobre estos lugares, sobre las cosas que han ocurrido y vamos a juntos tratar de darle una explicación a estos misterios y tomar una decisión. ¿Por cuál nos vamos? ¿Por lo paranormal o por la explicación que probablemente están planteando algunas personas? Oh. Entonces, pues ahí queda abierta la invitación. Está muy padre que al final vendrían siendo teorías, porque pues, o sea, no se puede comprobar. Y sí puede haber 2 3 teorías y se puede debatir, pero igual es un tema padrísimo de hablar y de tratar. Entonces,
pues ya saben, amigos de mi podcast de Crónicas de lo Inexplicable, vayan y chequen el contenido de Fer González, Una historia antes de dormir, para que vayan y vean pues todo ese tipo de contenido que nos encanta, tanto lo paranormal, sobrenatural y todo aquello misterioso, ahí pueden encontrar en su podcast. Y por supuesto también invitarlos a todos los de este lado, pues a que visiten las redes sociales de Crónicas de lo Inexplicable. Ya saben que por ahí Judy va a tener también muy buenas historias. Ya nos dio un gran adelanto en este episodio donde pudimos escuchar algunas de las tantas vivencias que ha tenido. Entonces seguramente pues tendrás más contenido interesante en tu canal. Así que pues a darnos una vueltecita para allá. Tenemos mucha tarea, muchachos. Tenemos mucho que hacer. Así que Sí. pues si están aburridos ahí en la chamba, ya saben. 2 opciones muy buenas. Una historia antes de dormir, ya se la saben, y Crónicas de lo Inexplicable. Sí, y dejen sus comentarios si les gustaría que hagamos una segunda parte, porque yo a raíz de que empecé a hacer mi podcast, empecé a visitar lugares embrujados y no sabes la cantidad de cosas que me empezaron a pasar aquí. Wow. Esa es otra historia, exhorto a tu audiencia, tengan cuidado donde vayan, tengan cuidado lo que desean, porque yo por andar deseando ver cosas y experimentar, me pasaron cosas muy fuertes que, bueno, ya No después me no digas puedo, eso. sí, me siguen pasando, es más, tengo una televisión aquí, ya le pusimos la televisión maldita. Ah, caray, ¿y eso? Porque de repente hoy, 2 veces, no es que se prenda, está apagada, pero se escucha, Fer. Entonces yo Ok. digo, bueno, pues a lo mejor se está descomponiendo, pudiera ser, yo no sé, le trato de hallar la explicación, pero por ahí saqué un video, lo compartí con Karen, porque sí se me hizo súper extraño. Y hoy me acaba de pasar 2 veces. En la mañana salí de bañarme y pues, o sea, yo ni siquiera estaba viendo la televisión y se escuchaba. Estaba el sonido, pero estaba totalmente oscuro, estaba apagado. Así es que, bueno, pues ya saben, si les gustaría hacer segunda parte, pues dejen sus comentarios. No, ya está pactada, Judy. Yo quiero conocer todas esas historias y quiero que me platiques a detalle todo lo que te Sí, está pasando porque me dejas con la intriga y me dejas con la necesidad de más historias de más estas que nos historias. encantan. Sí. Así que pues ya saben, tenemos tarea, muchachos. Muchísimas gracias, Judy, por la invitación. Encantado de platicar contigo, me la pasé muy bien y espero que también se la hayan pasado muy bien todos los que nos escucharon el día de hoy. Sí, me la pasé muy bien, Fer. Mucho gusto conocerte virtualmente y ahí seguimos en contacto en este maravilloso grupo. Saludos a todos los del grupo. No los voy a mencionar porque son ya muchos, Ya son pero bastantes. sí, pero ahí veo sus mensajes en WhatsApp, entran y bueno, me ataco de la risa. Gracias, les mando bendiciones a todos. Yo me despido. Soy Judy Trajan del podcast Crónicas de lo Inexplicable. Nos vemos en la siguiente historia inexplicable. Fer, despídete para tu audiencia. Pues muchachos, un gustazo como siempre haberlos acompañado en este nuevo episodio. Ya se la saben, nos vemos próximamente con más historias, posiblemente más colaboraciones con todos los del grupito paranormal secreto que tenemos por ahí, que son creadores que seguramente ya conocen y si no, los van a conocer a través de mi podcast. Así que muy pronto estén atentos. Chau, Sale chau. pues. Bye, bye. Chao. Bye.